Adam Smith. A ver, seguro que ese nombre nos suena. Lo asociamos con economía, con libros muy serios y, pues, con un señor de peluca en un retrato antiguo, ¿no? Pero ¿y si les dijera que su vida se parece más a una película de acción que a una clase de finanzas? Agárrense porque la historia real de este hombre está, bueno, llena de sorpresas. Así que, por un momento, vamos a olvidarnos de la famosa mano invisible y de todas esas teorías. Hoy no vamos a hablar de eso, sino del hombre detrás del mito. Un hombre cuya vida, la verdad, rompe por completo con esa imagen de académico aburrido que todos tenemos en la cabeza. Así como lo oyen, mucho, pero mucho antes de que se sentara a escribir sobre la riqueza de las naciones, el mismísimo Adam Smith, cuando era solo un niño, vivió un evento que casi lo borra de la historia antes de que pudiera empezar a escribirla. Y no, esto no es ninguna metáfora, ¿eh? Estamos hablando de un secuestro de verdad. Uno que marcó sus primeritos años y que sin duda es el primer capítulo de esta historia tan inesperada. Imagínense la escena. Estamos en la Escocia del siglo XVIII. Un niñito de apenas 3 años es secuestrado por un grupo de nómadas. ¡Una locura! La familia, claro, estaba desesperada, buscándolo por todos lados. Al final fue su tío quien lo encontró en un bosque y logró traerlo sano y salvo a casa. Un biógrafo de la época incluso bromeó diciendo que el mundo casi pierde a Adam Smith, lo que hubiera sido una pérdida irreparable para la humanidad. ¿Qué tal, eh? Bueno, una vez superado ese tremendo susto de la infancia, el siguiente capítulo de su vida se escribió en la escuela. Y aquí, Smith se topó con dos mundos completamente opuestos. Uno que lo llenó de inspiración y otro que lo decepcionó profundamente. Por un lado, en Glasgow, se encontró con un ambiente increíble, lleno de vida, de ideas, de debates. O sea, el corazón de la ilustración escocesa. Pero luego, cuando llegó a Oxford, ¡qué decepción! Lo que encontró fue una institución, pues, digamos que dormida, estancada, donde dar clase parecía ser una simple formalidad. Y ojo, esto no lo digo yo, ¿eh? Es una cita directa del propio Smith. Se notaba su frustración. Y es que esta experiencia en Oxford le dejó una desconfianza enorme hacia las instituciones viejas y que no tenían competencia. Una idea que, como veremos, fue clave en todo su trabajo posterior. Después de la decepción de Oxford, Smith regresó a Escocia, y ahí sí, su carrera académica despegó. Se convirtió en un profesor súper popular y aclamado de filosofía moral en su querida Universidad de Glasgow. Y esto es clave para entenderlo bien. Antes de ser el economista famoso, Smith era un filósofo moral. Su primer libro importante no habla de dinero ni de mercados. No. Trata de algo mucho más humano. ¿Qué nos mantiene unidos como sociedad? Y fue justo esta pregunta la que lo hizo famoso en toda Europa. Para Smith, la clave de todo era la simpatía, que hoy en día seguro llamaríamos empatía. Él decía que era como el pegamento de la sociedad. O sea, esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro es lo que nos permite saber qué está bien y qué está mal. Sobre esta base moral, después construiría todo su sistema económico. Y como profesor, bueno, tenía su carácter. Era súper celoso con sus clases. No le gustaba nada que sus alumnos tomaran apuntes. ¿Por qué? Porque no quería que sus ideas, que todavía estaba puliendo, se publicaran por ahí sin su permiso. Esta anécdota nos deja ver un lado muy humano y, la verdad, muy protector de su trabajo. El exitazo de su primer libro le abrió las puertas a una etapa totalmente nueva. Dejó su vida como profesor para empezar un viaje que le cambiaría la vida, y sin que él lo supiera, terminaría cambiando el mundo. Gracias a la fama de su libro, le llegó una oferta de esas que no se pueden rechazar: ser el tutor de un joven duque. Esto significaba dejar la universidad y viajar por toda Europa. Y vaya que fue un viaje. En Francia conoció a gente como Voltaire. Imagínense nada más. Fue como una maestría intensiva con las mentes más brillantes de la época. Y después de todo ese viaje y de empaparse de tantas ideas, cuando regresó a Escocia, hizo algo radical. Se encerró. Durante 6 largos años se aisló del mundo en su pueblito con una sola misión: poner todo lo que sabía en papel para crear su gran obra maestra. Y el resultado fue este libro, que todos conocemos como La riqueza de las naciones. Se publicó, fíjense qué curioso, el mismo año que la independencia de Estados Unidos. Este libro se convertiría en la Biblia de la economía moderna. Pero la historia de Smith no acaba con su libro más famoso. Su último trabajo es, quizás, la mayor ironía de toda su vida. Un giro que parece ir en contra de todo lo que él mismo predicó. Suena a chiste, ¿verdad? El hombre que defendió a capa y espada la libertad de comercio y criticó los impuestos, pasó los últimos años de su vida trabajando para el gobierno. ¿Haciendo qué? Pues cobrando esos mismos impuestos. Aquí está la gran contradicción de su vida. Por un lado, sus libros pedían libertad de mercado. Por otro, su trabajo del día a día como comisionado de aduanas era aplicar aranceles y perseguir contrabandistas. ¿Hipócrita? Pues no tanto.
Parece que Smith era más que nada un hombre práctico que entendía que las leyes del país se tenían que cumplir, aunque él no estuviera de acuerdo con ellas. Y esta frase muestra perfectamente ese lado práctico que tenía. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, un joven se le acercó todo preocupado, diciéndole que la derrota iba a arruinar a Gran Bretaña. La respuesta de Smith fue súper tranquila, como diciendo, relájate, las naciones son mucho más fuertes de lo que pensamos. Al final del día, para entender de verdad a Adam Smith, tenemos que ver la película completa, no solo las escenas que más nos gustan. Muchas veces hemos simplificado demasiado lo que nos dejó. Su pensamiento se apoya en dos grandes pilares, y no podemos entender uno sin el otro. El primero, el de la moral, explica cómo podemos ser una sociedad buena y que coopera. El segundo, el de la economía, explica cómo el interés de cada uno, pero dentro de ese marco de ética, puede hacer que a todos nos vaya mejor. No son ideas opuestas, se necesitan la una a la otra. Y esta es la pregunta que nos deja su vida. Al recordar a Adam Smith solo como el defensor del egoísmo, ¿no nos estaremos perdiendo su mensaje más importante? Ese que nos dice que un mercado libre solo funciona bien si se construye sobre una base de confianza, de ética y sobre todo de empatía. Quizás lo más sorprendente de su vida no fue el secuestro, sino cómo hemos decidido contar solo la mitad de su historia.